Posiblemente tanto ustedes como yo hemos sufrido lo que se conoce como una parálisis del sueño. Ese momento en el que se está consciente pero uno no puede mover su cuerpo. Ahora imaginen esa situación en su propio velorio. Ustedes son testigos de su propio velorio. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un video más. Así como les ponía el ejemplo en la primera parte de este video, les hablé de la parálisis del sueño y les dije que imaginaran esa situación en su propio velorio. Ahora bien, el libro que vamos a trabajar hoy, del que vamos a hablar, se llama La Amortajada, de María Luisa Bombal. ¿Por qué les hablé de la parálisis del sueño? Resulta que este libro comienza poniéndonos en contexto y nos dice que hay una mujer que luego sabemos que se llama Ana María, está en su propio velorio. Ella es la muerta que están velando. El problema es que ella está consciente de lo que está pasando. No se puede mover. Básicamente es muy parecido a la parálisis del sueño. Algo importante de esto es que ella sí está muerta, pero está consciente. Es un juego fantástico que nos propone la autora desde el principio, teniendo en cuenta que ella está en su propio velorio, asumiendo que está muerta pero está consciente. Comienza un juego narrativo donde vamos a ver retrospectivas de su vida. Nos va a contar su vida a través de lo que pasa en el velorio. Cuando comienza la obra, Ana María está, como ya les dije, en su velorio, lo cual de por sí ya suena un poco extraño. A medida que transcurre el tiempo, van pasando personas por el lugar donde se encuentra Ana María. Entre ellos pasan sus hijos, su esposo, su primer amor, un hombre que está enamorado de ella, su hermana y el padre que está oficiando este evento. El libro se transcurre en el siguiente orden. La primera persona que vemos es el primer amor de Ana María, Ricardo. Cuando ella lo ve, empieza a recordar cómo fue este primer amor con Ricardo, que sus vivencias, fugas, un amor un tanto, digámoslo, bonito dentro de lo inocente. Después de que se enamoran, ella queda en embarazo, desafortunadamente pierde a su bebé. Por alguna razón que ella resiente, hay un motivo del cual ella no especifica porque tampoco lo sabe. Ricardo decide acabar con esa relación y Ana María guarda un recelo o se siente un poco frustrada por eso. De ahí se cuenta un poco más de la vida de ellos, se cuenta más de sus amoríos. Luego aparece Antonio, que es su esposo. Ana María recuerda el momento en que se casaron, recuerda sus primeras vivencias como recién casados. Y el problema de este matrimonio es: ¿se quieren? ¿No se quieren? Porque Ana María fue forzada a casarse con él. Deja la duda, que la dejo a que ustedes opinen cuando lo lean, de si Antonio estaba enamorado o no, o consigue enamorar a Ana María. Bueno, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis por dos razones. La primera, les voy a recordar que cada que aparece un personaje nuevo o cada que yo digo Ana María recuerda, es porque en su lecho de muerte, en el velorio, alguien se aproxima a Ana María, ella lo ve y de ahí se empieza a hacer la narración. Algo así como la animación que están viendo en este momento. Lo segundo es que la narración tiene un juego entre tercera persona y segunda persona. Tercera persona cuando hay un narrador que habla de Ana María, por eso se llama tercera persona. Segunda persona es cuando Ana María interviene en la narración y aparte de que hay diálogos, ella toma el papel de narrador, narradora en este caso, y habla de tú a tú con los personajes sin necesidad de que sea un diálogo. Aparecen otros personajes como el papá de Ana María, el padre de Ana María. El problema con él es que Ana María lo describe como un hombre frío, sin sentimientos. Cuando él se aproxima al ataúd donde está Ana María, al lecho de muerte mejor, donde está Ana María, ella lo describe como un hombre muy frío. Aparecen más personajes como la hermana de Ana María. Aquí hay una fuerte crítica entre Ana María y su hermana, porque a diferencia de Ana María, su hermana es una mujer bastante religiosa, lo cual Ana María rechaza. En esta parte hay, digamos, unas concepciones de Dios
tanto por la parte de Ana María como por parte de su hermana. Es algo bien interesante porque permite ver dos perspectivas en cuanto a un tema como lo es la teología. Ya al final de la obra sucede algo que es predecible, ¿no? Que es el entierro de Ana María. Lo curioso con este entierro es que el narrador nos cuenta qué pasa con Ana María más allá del entierro. Hay una descripción muy interesante sobre cómo María desciende a la tierra y cómo de alguna manera, digamos que se une con la tierra. Cuando esto sucede, la narración da a entender una especie de tranquilidad transmitida por Ana María. Al final, la narración nos dice algo como: esto lo dejo a interpretación de cada quien, y voy a parafrasear. Después de haber vivido la muerte de los vivos, Ana María debe tener la muerte de los muertos. ¿Qué significa esa frase? La dejo a que cada quien la interprete a su manera y trate de resolverla después de que lea el libro. Sin embargo, déjenme saber en los comentarios qué creen que significa esta frase. Así aparecen los personajes, aparecen otros personajes que no mencioné, suceden más cosas dentro de todo el libro, pero eso es un resumen general. Cuando ustedes lean el libro entenderán que faltan muchas más cosas de las que he mencionado. Este fue un resumen general de lo que pasó y los personajes. La importancia de este libro, pienso yo, que radica en dos aspectos fundamentales. Número uno, La Amortajada es un libro que nace en una época, en 1938 más o menos. Es un libro que nace en un contexto donde el canon literario está predominado por hombres escritores y por hombres protagonistas. Es el tiempo en el que nace libros como Doña Bárbara en Venezuela, La Vorágine en Colombia. Son libros que presentan a un personaje masculino que es el protagonista, usualmente en busca de tierras, de conquista. Son las novelas criollas. Número dos, siento que el papel de una mujer protagonista en un libro como estos es de lo que enmarca una obra con un poco de índole feminista, porque si bien María Luisa Bombal pensaba así, sus personajes también. Sus personajes son mujeres que se cuestionan por cómo funciona el sistema, por lo cual le dan ese tinte de sistema patriarcal. Sin embargo, María Luisa Bombal en sus personajes plantea más que una crítica, más que una postura feminista de oponerse. Ella propone o plantea personajes que se resienten por esa situación. Ella propone personajes como Ana María, que a medida que el lector va leyendo, entiende su subconsciente o digamos indaga en el subconsciente del personaje. Leer este tipo de personajes le permite al lector entender la melancolía de sus personajes. En este caso de las mujeres, tenemos personajes femeninos que son abiertos para que el lector entienda cuál es su dolor, melancolía o resentimiento. En este caso tenemos a un personaje que no está de acuerdo con lo que pasa a su alrededor. Recuerden que se casa a la fuerza, no está de acuerdo con la religión. El hombre que amaba la dejó sin un motivo aparente. Su papá es un hombre muy frío. Pero todo esto lo podemos relacionar, lo podemos entender porque nos vamos al interior de Ana María. Todo esto se da con un juego que es tener un personaje que está muerto pero que está consciente. Por eso el libro nos deja frases como, voy a parafrasear solamente: ¿por qué hay que morir para entender tantas cosas? Ahora bien, mi opinión sobre este libro. Para mí La Amortajada hace parte de un grupo de novelas que tienen este tipo de personaje femenino como heroína. Me gusta la narración, me gusta el modo en que ella describe las cosas, porque puede ser, se ha discutido mucho, por el hecho de que ella sea mujer, es muy apasionada a la hora de dar descripciones. Personalmente el libro me gustó, es una narración curiosa, fantástica, porque constantemente estamos recordando que es una narración de una persona que está muerta. Este juego de lo fantástico dentro de un campo real es bien interesante. El personaje de Ana María me gusta porque ella crece dentro de un contexto bastante tradicional, bastante convencional, un poco machista, si lo queremos llamar así, pero ella no está conforme con eso que sucede. Ella no apoya
o no está de acuerdo con todo lo que sucede. Cuando se casa, se nota que no es la persona que ella quiere para casarse. El concepto de Dios me parece algo interesante. Tengamos en cuenta que es una obra que se publica en 1938. Es bien sabido por todos que Latinoamérica es una comunidad bastante creyente y bastante religiosa, y que una mujer sea capaz o quiera o intente criticar o poner en duda este concepto de Dios es bien interesante. Más allá del libro, La Amortajada es un libro que ejemplifica lo que pensaba María Luisa Bombal, una mujer rebelde dentro de su pensar. Ella plasma eso en sus personajes. Entonces, si lo queremos pensar, podríamos decir que Ana María, una proyección de lo que piensa, de lo que pensaba María Luisa Bombal. En conclusión, si lo quieren ver así, digamos que es un libro un poco feminista y un libro un poco fantástico, y también un libro que nos permite indagar en la mente y en los sentimientos de las personas. Así que nada, eso es todo por este video. Déjenme saber qué opinan de este libro. ¿Lo han leído? ¿Les gustaría leerlo? ¿Conocen otro tipo de literatura femenina?